Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jorge Enrique Álvarez Morales y esto es un podcast para la materia de Derecho Internacional Público. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los sujetos de Derecho Internacional Público. En términos generales, entendemos por sujetos de Derecho Internacional Público aquellos entes con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos, y poderlos reclamar por medio del ius standi ante los tribunales internacionales. Hasta hace poco, únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, también al surgimiento de las organizaciones internacionales y la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado. Y bueno, de esta manera el Estado continúa siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional, pero también existen otros atípicos o con capacidad de obrar limitadamente, como lo son la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta, los beligerantes, el individuo y los organismos internacionales. Y bueno, enfocándonos más específicamente en explicar cada uno de estos sujetos de derecho internacional, comenzamos por la Santa Sede, que a su vez viene a ser la expresión jurídica de la Iglesia Católica en el plano internacional, y esta goza de las prerrogativas reconocidas por el derecho internacional a los estados soberanos, es decir, el derecho de la alegación activa y pasiva, que le da la facultad de enviar y recibir agentes diplomáticos. La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano constituyen una unión personal al estar ambas representadas por el Papa. De acuerdo a la Ley Fundamental Orgánica del Estado de la Ciudad del Vaticano del 7 de junio de 1929, reza lo siguiente: el Sumo Pontífice Soberano del Estado y de la Ciudad del Vaticano tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Por otra parte, tenemos la existencia de la beligerancia, la cual envuelve a las circunstancias en las que se aplica a la contienda civil las normas del derecho internacional referentes a todo lo que nos dice de la guerra, la neutralidad y el derecho internacional humanitario, el cual es contenido en la Convención de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales. De acuerdo al Protocolo 2 de Ginebra de 1977, el cual trata sobre conflictos armados no internacionales, es decir, los internos, se da el carácter de beligerante, sea por el mismo estado en conflicto o por terceros estados, cuando los rebeldes reúnen las siguientes características. En primer lugar, que el grupo sea organizado y actúe bajo la dirección de un mando responsable. En segundo lugar, que utilice símbolos distintivos de manera visible, como emblemas, escudos, etc. En tercer lugar, que el grupo ejerza sobre una parte importante del territorio del Estado un control total y efectivo que permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. Y por último, en cuarto lugar, que el grupo aplique las disposiciones del Protocolo 2 sobre derechos internacionales humanitarios. Y también están las organizaciones internacionales. Y bueno, estas organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional público, creados por medio de un tratado con la finalidad de gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. Son creados por medio de tratados internacionales integrados como sujetos de derecho internacional, generalmente por estados, y gozan de personalidad jurídica propia. La Convención de Viena del 21 de marzo de 1986 les confirió capacidad a las organizaciones internacionales de origen gubernamental para suscribir tratados internacionales entre ellas y con otros estados, de lo cual se deduce que estas organizaciones tienen personería jurídica internacional, aunque limitada al acto de su creación. Y bueno, ahora refiriéndonos al Estado, este es el sujeto de derecho internacional típico por excelencia. Como ya se explicó, hasta hace poco era el único sujeto. La estructura de la sociedad internacional es básicamente de estados soberanos interrelacionados entre sí, y este hecho implica que la soberanía estatal juega un papel relevante en el derecho internacional actual, constituyendo un principio constitucional. Y bueno, a mi consideración, esto es lo más importante que tenemos que comentar sobre los sujetos del derecho internacional público. Y bueno, con esto cierro este podcast. Mi nombre es Jorge Enrique Álvarez Morales y esto fue un podcast para la materia de Derecho Internacional Público. Gracias.